Hola chicos, bienvenidos. Seguimos con trigonometría. En el video anterior vimos lo que es el teorema de Pitágoras, aplicación, vimos algunos ejercicios. Esta vez vamos con funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas en base a un triángulo rectángulo. Vamos a ver unas definiciones y hacemos un ejercicio. ¿Qué es lo que hay que saber en primer lugar? Hay que saber que las letras A y B representan catetos. Catetos, que es sinónimo de lado. El lado más grande, que siempre está opuesto al ángulo recto, el ángulo recto siempre se identifica con un cuadrito, ese ángulo mide 90 grados, y el que está opuesto a ese lado siempre es la hipotenusa, ese siempre va a ser la hipotenusa. Ahora, siempre para calcular las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y sus recíprocas, sus inversas, ¿no es cierto? Tienen que saber cuál es el lado o el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente. Y le tienen que dar un ángulo de referencia. Generalmente estos ángulos de referencia son del alfabeto griego, como alfa, gamma, beta, teta, pi, rho, lambda. En este caso yo tengo alfa. Es decir, vamos a hallar las funciones trigonométricas del ángulo de referencia, que el ejercicio lo tiene que siempre dar, designar por medio de una letra del alfabeto griego o una vocal mayúscula de nuestro alfabeto normal, arábico. Entonces, esto es alfa. ¿Cuál es el lado opuesto a alfa? Obvio, el que está contrario a él. Entonces, esta A, que puede ser la B también, eso es irrelevante. Esta vez, este A es el cateto opuesto porque está opuesto al ángulo de referencia que me dan para hallar las funciones trigonométricas. ¿Qué es este lado B? Este lado B se dice que es el cateto adyacente. Adyacente es sinónimo que está formando parte del ángulo, es decir, es un lado que forma ese ángulo. De allí viene la definición de adyacente. Y con la hipotenusa no hay problema. Entonces, vamos a definir las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Y empezamos a decir seno de alfa. Esta vez escribo completo la palabra seno, más adelante ya empiezo a poner las siglas, que es sen, ¿no es cierto? Entonces, seno de alfa. Seno de alfa se dice que es igual a ¿quién? Seno de alfa es igual a cateto opuesto, es decir, a, que después le escribo, cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Eso es seno de alfa. ¿Qué quiere decir en letras? ¿Qué letra representa el cateto opuesto? A. ¿Qué letra representa la hipotenusa? C. Y tenemos que es A sobre C, que más adelante van a tener valores. Vamos con el coseno de alfa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente. Recuerden que cateto es sinónimo de lado. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Dicho eso, en letras, ¿qué sería? Sería B sobre A. Aquí este espacio lo voy a poner, sería B sobre A. ¿Sí? Más adelante ya vamos a reemplazar esos valores, ¿no es cierto? Esas letras van a tener valores y entonces es más sencillo calcular. Vamos con la tangente. ¿Tangente de quién? Tangente de alfa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la tangente es la única que no relaciona la hipotenusa, solo los dos lados, opuestos sobre adyacente. En letras, esto es igual a A sobre B. ¿Sí? Mucho cuidado que aquí a la izquierda voy a poner la nomenclatura. Generalmente, seno se lo escribe como sen, coseno se lo escribe solo como cos, que es la abreviatura, ya para más adelante hacer ejercicios más rápidos. Y tangente, simplemente TG. Solo por esta primera ocasión voy a escribir la palabra completa, más adelante voy a escribir solo la nomenclatura de cada uno de ellos. ¿Sí? Las funciones recíprocas. Las funciones recíprocas. Voy a borrar esta parte, que ya la deben tener clara. ¿Sí? Y recuerden que esto era B sobre C. Y empezamos con las funciones inversas. Tangente viene cotangente. ¿Cotangente de quién? Cotangente de alfa. Simplemente se invierten. Es decir, si ustedes recuerdan estas tres, esta de acá es sencilla. Esta vez voy a poner solo las siglas para no escribir todas las palabras. Cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Sí?
la inversa del coseno es secante de alfa, es igual lo inverso del coseno, es decir, hipotenusa, voy a poner simplemente la letra H, sobre cateto adyacente. ¿Sí? Y la inversa del seno es cosecante. Cosecante de alfa. Aquí es igual cosecante, lo inverso del seno, es decir, hipotenusa, ¿sí? Sobre cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Y en letras, ya reemplazando, aquí simplemente hacer lo contrario, va a ser B sobre A, acá va a ser C sobre B, y acá C sobre A. ¿Sí? Voy con la nomenclatura de la cotangente. La cotangente, simplemente voy a escribir CTG, de cotangente. De secante, la nomenclatura simplemente va a ser SEC, y de cosecante, CSC. Son las siglas que yo voy a utilizar más adelante. Dicho esto, ¿no es cierto? Ustedes tienen que recordar, si tienen que memorizar, regresan el video, hacen pausa y recuerdan, porque va a ser un ejercicio donde voy a aplicar todo esto. Dicho esto, estamos listos para hacer un ejercicio donde nos van a decir que hallemos el lado que falta y que encontremos las funciones trigonométricas de algún ángulo de referencia que me va a dar el ejercicio. Dicho eso, dibujo un triángulo. ¿Sí? Aquí están las medidas de este triángulo. Este es 4, este es 3 y este es 5. Esta vez voy a dar todos los datos. Más adelante hacemos otro ejercicio donde nos falta uno de los datos. Y me dicen hallar las funciones trigonométricas de teta. Me piden hallar las funciones trigonométricas del ángulo teta. Empecemos. Recuerden, seno, que dije que se iba a escribir sen, ¿de quién? Esta vez el ángulo de referencia es teta, es igual. El seno, ¿a qué es igual? El seno, según la definición, es igual a opuesto, que es 3. Miren que ya no le puse letras, porque los ejercicios suelen poner directamente los números. Es igual a 3 sobre hipotenusa, que es 5. ¿Sí? Y tenemos que hacer la división, y 3 dividido para 5 es 0,6. Y si no, tomen la calculadora y comprueben. Yo aquí en mi caso voy a ir utilizando la calculadora también para comprobar cuando haga falta. Entonces ya tenemos seno de teta, que es 3 sobre 5, que es opuesto sobre hipotenusa, es decir, 0,6 haciendo la división. Y ya terminamos el primer ejercicio, la primera función. Coseno de teta. ¿Qué debe ser la definición? Coseno de teta es igual al lado adyacente a mi ángulo de referencia sobre hipotenusa. ¿Cuál es ese ángulo, lado adyacente? Esta vez es 4 dividido para mi hipotenusa, que es 5. Si nosotros dividimos 4 para 5, nos va a salir 0,8. Ahora vamos a sacar tangente de teta. La tangente como definición era igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es decir, 3 sobre 4. Y 3 dividido para 4 les aseguro que es 0,75. Allí tengo ya seno, coseno y tangente del ángulo de referencia que me dan, que es teta. Vamos con sus recíprocas. Cotangente. ¿Sí? Cotangente, les dije que simplemente se invierten las cantidades. En este caso sería 4 entre 3, que es 1, algo. Vamos a hacer la división. 4 dividido para 3 es igual a 1,33 periódicos. Solo vamos a escribir 1,3. ¿Sí? Vamos ahora con la siguiente función. Recuerden, cotangente viene secante, que el símbolo le dije que era sec. ¿De qué? Del ángulo de referencia teta, que es igual a la inversa de coseno, es decir, 5 dividido entre 4, que viene siendo también 1, algo. 5 dividido entre 4 me da 1,25. ¿Sí? Y finalmente, la función inversa, ¿no es cierto? O recíproca de seno es cosecante. ¿Cuál era el símbolo? CSC, de cosecante del ángulo de referencia, que esta vez es teta. Y solo se invierte 5 entre 3, que es igual a 1, algo. Vamos a dividir 5 para 3 y esto es igual a 1,66 periódico, es decir, 1,7 redondeando solo una décima. Chicos, espero que haya quedado claro. Vamos a hacer un siguiente video en donde me va a faltar uno de los lados y hallamos las funciones trigonométricas del ángulo de referencia que me digan. No se olviden suscribir al canal. Nos vemos en el siguiente video.